matemáticos. Hoy vamos a explicar qué es la continuidad y cómo se estudia la continuidad de una función. Vamos a empezar por verlo gráficamente, que yo creo que es algo que todo el mundo tiene claro, ¿no? Una función es continua gráficamente si puedo dibujarla sin levantar el lápiz, ¿no? Es decir, si es todo una línea continua. En caso contrario, si tengo que levantar el lápiz porque paro aquí y continúo aquí, no sería continua, ¿vale? O otro tipo de discontinuidad puede ser del tipo asíntota, ¿vale? Me voy para infinito y vuelvo desde menos infinito, por ejemplo, ¿vale? Entonces estas no serían continuas y esta sí sería continua. Entonces el concepto gráfico es fácil de entender. Ahora, si no tenemos la gráfica de una función, sino que tenemos su expresión algebraica, ¿cómo podemos comprobar si la función es continua o no es continua? Bueno, pues vamos a empezar por ver la continuidad en un punto en concreto. Vale, pues para entender la continuidad en un punto, vamos a hacer un símil con un cable de electricidad, ¿vale? Si la gráfica es continua, es decir, si este cable es todo continuo, la electricidad puede pasar por él, ¿verdad? No se rompería el circuito eléctrico, todo circularía bien. En cambio, si la gráfica no es continua, como los tres casos que he puesto arriba, si esto fuese un cable al que le falta un trozo o que no está conectado con otro extremo, o en este caso ya se pierde por un lado y vuelve por el otro, entonces estos casos no puede circular la corriente, ¿no? Porque el cable no es continuo. Entonces, ¿cómo diferenciamos esos casos, los que no es continuo, de este que sí? Pues para que la corriente circule, ¿no? Tendremos que conectar los dos extremos del cable, es decir, un extremo y el otro tienen que ir a parar al mismo sitio para conectarse. Cuando estamos hablando de un extremo y otro, estamos hablando de acercarnos a desde un lado de la gráfica y desde el otro, ¿vale? Aquí nos estaríamos acercando a desde la derecha y desde la izquierda. Aquí estaríamos acercándonos derecha e izquierda. Y aquí acercándonos a desde la derecha y desde la izquierda. Entonces, si vemos qué ocurre en cada caso, aquí esos dos extremos sí se están acercando al mismo sitio, ¿no? Lo que ocurre es que el punto ese justo en medio falta. Aquí no se están acercando al mismo sitio, aquí tampoco se están acercando al mismo sitio y aquí sí se acercan al mismo sitio. Entonces, una primera condición tendrá que ser que los dos lados se aproximen al mismo sitio. Con esto nos estamos refiriendo a los límites laterales, ¿vale? Entonces una primera condición tendrá que ser que los límites laterales coincidan para quitarnos de en medio este caso de aquí y este de caso de aquí. Luego tiene que ocurrir que el límite por la derecha tiene que coincidir con el límite por la izquierda en ese punto A, ¿vale? Así nos hemos quitado este caso y este caso que no serían continuos. Pero como vemos, este caso de aquí, que tampoco es continua, sigue cumpliendo esa condición. Aquí también coinciden los límites, ¿vale? Por los dos lados me estoy acercando al mismo valor. ¿Cómo diferenciamos este caso en el que el punto justo exacto donde tendría que estar f de a no está, de este caso en el que sí está? Es más, incluso aunque aquí exista f de a, pero estuviese desplazado, no, tampoco nos valdría como continuidad. Entonces, ¿cómo diferenciamos los dos casos? Vale, pues lo que ocurre en este es que además de coincidir los límites, también coincide con lo que vale f de a, ¿vale? F de a es esto que coincide justo con lo que valen los límites laterales. En cambio aquí, los límites laterales coinciden aquí, pero f de a o bien no existe o bien se ha ido a otra parte, no coincide. De modo que ya lo tendríamos. Para que sea continua tiene que coincidir los límites y además tienen que coincidir también con f de a, con lo que vale la función en ese punto. Lo pongo aquí a modo de recopilación. Decir que f es continua en un punto A es lo mismo que decir que se verifica estas dos igualdades, que los dos límites coinciden y que además coinciden también con lo que vale en f de a, ¿vale? Para acordarnos, aquí lo tenemos. Tienen que coincidir los dos extremos del cable, ¿vale? Y luego tienen que conectarse, es decir, el punto donde conectan tiene que estar ahí, no puede estar ni ausente ni desplazado. Por otro lado, si no se cumple alguna de estas dos igualdades, si alguna de estas dos condiciones fallan, entonces la función no sería continua en A, sería discontinua. Y podemos ver varios tipos de discontinuidad, que son los tres ejemplos que he puesto antes. Vamos a recordarlo. Si la que falla
es esta igualdad de aquí, es decir, sí que coinciden los límites, pero no coinciden con f de a, entonces tendríamos una gráfica de esta forma. Los dos límites laterales coinciden, se están acercando al mismo sitio, pero no coinciden con lo que vale la función en a. ¿Vale? Aquí está a y f de a o bien no está ahí o bien está desplazada en otro sitio. Y si lo que nos fallan son los límites que no coinciden, pues podríamos tener dos opciones. Que no coinciden, pero valen un número finito, ¿vale? Por ejemplo, un límite vale 1 y el otro vale 3. O que además de no coincidir, son infinitos. Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Por un lado se va a infinito y por el otro se me va a menos infinito. Es más, incluso también podríamos considerarlo si los dos se nos fuesen o a infinito o a menos infinito. Porque aunque podríamos decir que el límite coincide en infinito, realmente eso es decir como que no coinciden. Porque el infinito no es un número alcanzable. Entonces realmente esto no llega a coincidir en ningún sitio, ¿vale? Por más que yo suba y suba, no voy a llegar a un punto en el que los dos límites laterales coincidan. Por tanto, tampoco estaríamos cumpliendo esta igualdad. Vale, pues estos tres tipos de desigualdades tienen sus nombres. Estos dos primeros, este de aquí, en el que los límites sí coinciden, pero lo único que ha fallado ha sido justo el punto en el que tendría que estar f de a, se dice que es una discontinuidad evitable. ¿Y por qué evitable? Pues porque yo podría redefinir la función desplazando este punto a ese lugar que falta y así sí tendría una función continua. Es decir, solamente por variar un punto, que un punto con respecto a la función no supone nada, ya conseguiría que fuese continua y prácticamente la función sería mayormente la misma. En cambio, estos dos, si yo quisiera arreglarla para que fuese continua, tendría que desplazar la rama entera, ¿vale? Imaginemos, aquí estoy moviendo muchísimos puntos para ponerla en su sitio. Aquí también tendría que desplazar muchos puntos, entonces esa ya no se podría poner continua. De modo que son discontinuidades inevitables. Y para diferenciar las dos, vamos a ponerle un apellido. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues que aquí el salto que doy, ¿no? Digamos, de una rama a otra, esa diferencia que hay entre los dos límites, es un número contable, finito, ¿no? Es, por ejemplo, una diferencia de 3 o de 20, pero una diferencia que se puede contar. En cambio aquí, para llegar a unirla tendría que dar un salto infinito, ¿vale? Tanto si las dos ramas se van a infinito como si una a infinito y otra a menos infinito, la distancia que hay es infinita entre las dos ramas. Por tanto, esto es una discontinuidad inevitable de salto finito y esta sería una discontinuidad inevitable de salto infinito. Entonces, repetimos, para que sea continua tiene que coincidir las tres cosas. Si los límites coinciden pero no coincide con f de a, sería una discontinuidad evitable. Si no coinciden los límites, sería una discontinuidad inevitable. Y si además alguno de los dos límites nos da infinito, entonces sería inevitable de salto infinito. Vale, pues ya tendremos la clasificación de los diferentes tipos de discontinuidades que se podrían dar. Vamos a poner esto en práctica. Vamos a considerar esta función de aquí, ¿vale? Que está definida a trozos. En los menores que 0 vale esto y en los mayores que 0 vale esto. Y nos preguntan que si es continua en x igual a 0. Vale, pues empezamos comprobando si coinciden o no coinciden los límites laterales. Si calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, los menores que 0, tendremos que mirarlo en esta rama de arriba, que son los menores que 0. Es decir, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más 1. Si sustituimos directamente el 0, tenemos 0 al cuadrado más 1, que es 1. Así que el límite por la izquierda da 1. Vamos con el límite por la derecha. Ahora estaremos mirando los que son mayores que 0, es decir, estamos en esta segunda rama. Entonces tendremos que mirar el límite en 3x menos 2. De nuevo sustituimos por 0, 3 por 0 menos 2 y nos da menos 2. Entonces tenemos que un límite lateral da 1 y el otro límite lateral da menos 2. ¿Coinciden o no coinciden? No coinciden, por tanto no es continua en 0, porque la primera condición que tenía que cumplirse, que era que coincidiesen los límites, no se cumple. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad tendríamos? Pues como no coinciden los límites, estaríamos en una discontinuidad inevitable. Y ahora, ¿sería de salto finito o infinito? Pues como ninguno de los dos límites nos ha dado infinito, entonces es una discontinuidad de salto finito.
Y ya está, aquí termina el primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos la función f de x igual a x² menos 2 partido x menos 1. Y nos preguntan que si es continua en 1. Pues empezamos igual que antes, vamos a hacer los límites laterales. Si sustituimos directamente el 1, arriba tendríamos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2, menos 1. Y abajo tendríamos 1 menos 1, que es 0. Esto ya sabemos con una determinación. Entonces vamos a pensar si lo de abajo es más 0 o menos 0. Es decir, si es un 0 que tiende hacia los positivos o un 0 que tiende hacia los negativos. Pues si pensamos en que esto es un número más pequeño que 1, porque está a la izquierda, por ejemplo 0,99, cuando le restemos 1 va a salir negativo, así que esto es menos 0. Por tanto, el límite es menos entre menos más infinito. El límite por la izquierda nos ha dado infinito. Vamos con el límite por la derecha. De nuevo sustituimos tal cual y arriba tendríamos menos 1 y abajo 0, pero como es una determinación vamos a aclarar si es un 0 por la derecha o por la izquierda, es decir, positivo o negativo. Si estamos sustituyendo 1 por la derecha sería como 1, algo, ¿no? 1 y pico. Y a ese 1 y pico le restamos 1, saldría positivo, es decir, más 0. Entonces esto daría menos entre más menos infinito. Vale, pues de nuevo tenemos que los límites laterales no coinciden. Y es más, aunque coincidiesen, al dar infinito ya podemos asegurar que es una discontinuidad inevitable de salto infinito, ¿vale? Porque basta con que alguno de los dos límites laterales dé infinito para ya estar seguro de que es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Hasta ahora hemos estado hablando de continuidad en un punto, es decir, comprueba si es continua o no en este punto, ¿no? En x igual a 1, en x igual a 0. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, el problema que se nos presenta es, dada una función cualquiera, estudia la continuidad en general, es decir, dónde es continua y dónde no es continua esta función, sin saber de antemano en qué puntos tenemos que comprobarlo. Entonces, teóricamente, pues habría que estar comprobando en cada uno de los infinitos puntos que abarca una función si es o no es continua. Pero en realidad es mucho más fácil que eso, porque puntos en los que pueda fallar la continuidad hay muy pocos. Vamos a pensarlo. Habíamos dicho que las discontinuidades solo podían ser de estas tres formas, ¿verdad? Estas dos primeras eran inevitables y esta tercera es evitable. Y además esta primera es inevitable de salto finito y la segunda inevitable de salto infinito. Entonces vamos una por una. Para que se dé este primer caso, que sea inevitable de salto finito, la función no tiene más remedio que ser definida a trozos, ¿vale? Porque no hay ninguna función conocida que de manera natural pegue un salto así, ¿vale? Todas las funciones con las que trabajamos, las racionales, las raíces, exponenciales, polinómicas, ninguna de ellas no va a presentar por sí sola un salto así. Entonces esto no tiene más remedio que ser una función definida a trozos del tipo f de x igual a no sé qué no sé cuánto si x es menor que a y no sé qué no sé cuánto si x es mayor o igual que a, ¿vale? Entonces va a cambiar en a, antes de a va a valer una cosa, después de a va a valer otra cosa y aquí puede coincidir o puede que no, ¿vale? Este sería como el primer ejemplo que hemos hecho antes. Era una función a trozo, hemos hecho los dos límites laterales y nos ha salido que no coincidían. Entonces aquí el problema va a estar en el cambio de rama. Entonces aquí tenemos el primer tipo de punto que nos podría dar problemas para la continuidad, que son los cambios de rama. Vamos con el siguiente ejemplo. Para que una función presente una discontinuidad de este tipo, de modo asintótico, para empezar, ese punto en el que se está dando discontinuidad no va a pertenecer al dominio, ¿no? Porque justo en ese punto la función se va o a infinito o a menos infinito, entonces la función no existe en ese punto. Entonces aquí estaríamos hablando de un salto en el dominio. Es decir, si este punto es por ejemplo A, aquí el dominio sería todos los reales menos el punto A. A esto es lo que llamamos un salto en el dominio, ¿vale? Porque es un punto en el que el dominio, digamos que da un salto y continúa a partir de él. Pues este es otro tipo de punto que también nos puede dar problemas para la continuidad, ¿vale? Los saltos en el dominio, esos puntos que no están en el dominio, también pueden presentar problemas en la continuidad. ¿Y qué pasa con este último ejemplo? Bueno, pues lo primero es que es mucho menos frecuente que estos dos primeros, ¿vale? Casi siempre nos vamos a encontrar estos dos primeros, pero bueno, si se nos diese, pues hay dos opciones. La primera, que ese punto no esté, ¿vale? Tal y como está aquí dibujado, ese punto falta, y entonces estaríamos hablando de un salto en el dominio, o que ese punto esté, pero esté desplazado, y entonces la función tendría que estar definida a trozo, tendría que ser del tipo
f de x vale no sé qué, no sé cuánto, si x es distinto de a, y vale otra cosa distinta si x es igual a a, ¿vale? Tendría que definirla como de una manera en todos los valores menos en a, y en a darle un valor diferente. Entonces, en cualquiera de los dos casos volveríamos a lo mismo, a que o es un cambio de rama o es un salto del dominio. Conclusión: los cambios de rama y los saltos en el dominio son lo que yo llamo puntos problemáticos, ¿vale? Esta es una nomenclatura que no es oficial, pero es como podemos llamar a aquellos puntos que van a ser susceptibles de que presente un problema en la continuidad, ¿vale? En los cambios de rama puede fallar la continuidad y en los saltos en dominio puede fallar la continuidad. Y son los dos únicos tipos de puntos donde podría pasar. Entonces, cuando vayamos a estudiar la continuidad, simplemente tenemos que empezar reconociendo cuáles son los cambios de rama y cuáles son los saltos en dominio, y a partir de ahí hacer lo que hemos visto antes, estudiar los límites laterales, ver si coinciden y clasificar la continuidad. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que nos dan esta función f de x igual a 2x partido x menos 3 si x es menor que 5 y menos x cuadrado si x es mayor o igual que 5. Es una función a trozos y nos piden que estudiemos la continuidad. Nos están diciendo en qué punto, es decir, tenemos que hacerlo en general. Pues como ya hemos dicho, los puntos problemáticos eran los cambios de rama, que en este caso sería el 5, y los saltos en el dominio, que habría que estudiar cuál es el dominio. Entonces vamos a empezar por ahí. Para estudiar el dominio, yo empezaría haciendo una línea para verlo gráficamente. Tenemos que a partir del 5 la función vale menos x cuadrado y antes del 5 vale 2x partido x menos 3. Estas son las dos ramas. Vale, a partir del 5 la función es polinómica y el dominio de una función polinómica son todos los reales. Entonces a partir del 5 no hay ningún problema en el dominio. La función existe perfectamente de 5 en adelante. ¿Y qué pasa en los anteriores a 5? Pues tenemos una fracción y sabemos que las fracciones pueden dar problemas en el denominador. Entonces vamos a estudiarlo, que en este caso concreto es x menos 3. X menos 3 puede valer 0 cuando x vale 3, así que 3 no puede estar en el dominio. 3 quedaría por aquí y no puede estar en el dominio, tenemos que quitarlo. Entonces, en conclusión, la función existe en todos los reales menos en 3. Así que ya tenemos los dos puntos problemáticos, que son el 5 por ser un cambio de rama y el 3 por ser un salto en el dominio. Vale, pues vamos a estudiar la continuidad en esos dos puntos. Empezamos por el 3. Comprobamos los límites laterales. Si calculamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que son menores que 3, estaríamos en la rama de arriba, porque menores de 3 son también menores que 5, así que estamos viendo el límite en esta rama de arriba, ¿vale? Eso también se puede ver en este esquemita. Si estoy en 3 por la izquierda, es decir, aquí, en concreto estoy cogiendo esta función. Vale, pues calculamos el límite. Si sustituimos tal cual el 3, daría arriba 2 por 3, 6, y abajo daría 3 menos 3, 0. Otra vez tenemos una determinación del tipo k partido 0, que ya sabemos que es infinito, pero falta discutir el signo. Entonces vamos a ver si ese 0 de abajo es más 0 o menos 0. Como es 3 por la izquierda, estamos cogiendo, por ejemplo, el 2,99. 2,99 menos 3 es negativo, pues entonces sería menos 0. Y nos quedaría que el límite es menos infinito, porque es más entre menos, menos infinito. Vamos con el límite por la derecha. Si cogemos números a la derecha del 3, pero muy cerca del 3, seguimos estando en la misma rama, ¿vale? Seguimos sustituyendo en 2x partido x menos 3. De nuevo sustituimos tal cual y arriba tendríamos 6 y abajo 0, otra vez la determinación, pero como 3 es ahora por la derecha, un poquito más grande que el 3, si algo un poco más grande que 3 le resto 3, quedaría positivo. Y esto es más entre más, más infinito. Entonces nos ha quedado que como los límites son infinitos, pues esto sería una discontinuidad inevitable de salto infinito. Pues ya hemos estudiado la continuidad en 3. Voy a apuntarme aquí en pequeñito las siglas para acordarme de lo que ha salido en 3, discontinua inevitable de salto infinito. Ya vamos a pasar a comprobar la continuidad en 5. Calculamos los límites laterales. Si lo calculo a la izquierda de 5, estaríamos hablando de los menores que 5, así que sería la rama de arriba, ¿vale? Aquí está el 5, menores es a su izquierda, el 2x partido x menos 3. Sustituimos tal cual y tendríamos 2 por 5, 10, partido 5 menos 3, que es 2. Y esto da 5. El límite por la izquierda vale 5. Vamos por la derecha.
Ahora estamos hablando de números un poco más grandes que 5, así que estaríamos ya en la segunda rama, ¿vale? A la derecha del 5, se ve aquí en el esquema, estamos cogiendo la rama del menos x cuadrado. Y si sustituimos tal cual, sería menos 5 al cuadrado, que es 25, menos 25. Pues nos da que no coinciden los límites, pero ninguno de los dos se nos ha ido a infinito. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad sería? Pues sería una discontinuidad inevitable, porque no coinciden los límites, pero de salto finito, porque ninguno de los dos nos ha dado finito. Voy a poner aquí también las siglas. Y ahora que hemos estudiado ya la continuidad en todos los puntos problemáticos que teníamos, para terminar el ejercicio vamos a escribir cuál es la conclusión de la continuidad. Esta parte es importante porque recordad que lo que nos han preguntado es que estudiemos la continuidad en general, no solamente en 3 y en 5 como hemos hecho, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues que si los dos únicos puntos problemáticos que teníamos eran estos dos y ya hemos estudiado su continuidad, pues en todos los demás es continua, es decir, f es continua en todos los reales menos en 3 y en 5, y tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito en 3 y una discontinuidad inevitable de salto finito en 5. Y ahora sí que habríamos terminado el ejercicio de estudio de la continuidad. Bueno, pues ya para terminar, y aunque se alargue un poquito más el vídeo, creo que es interesante ver un último tipo de ejercicio que también es muy común y que son los de continuidad con parámetros. Por ejemplo, nos dan esta función de aquí, que está a trozo, y nos preguntan ¿cuánto tiene que valer a para que la función sea continua en todos los reales? Veis que aquí aparece una a, tanto arriba como abajo, y como la función es a trozos, pues ¿dónde podría fallar la continuidad? Hemos dicho que los puntos problemáticos eran los cambios de rama y los saltos en el dominio. Esta función no va a tener problemas en el dominio, porque las dos ramas son polinómicas. Lo que sí va a tener problema es con el cambio de rama, es decir, 1 es el único punto en el que podría fallar la continuidad. Entonces vamos a estudiar cuánto tendrían que valer los límites. Si calculamos el límite por la izquierda, nos estaríamos acercando con números más pequeños que 1, entonces estaríamos en la rama de arriba, en x cuadrado más a. Si sustituimos, el límite daría 1 al cuadrado, que es 1, más a. Vale, pues el límite por la izquierda vale 1 más a. ¿Y el límite por la derecha? Pues ahora nos estamos acercando con valores más grandes que 1, 1 y pico, entonces estaríamos en la rama de abajo, en x mayor que 1, que es la de x cuadrado menos a. Vale, pues si sustituimos tendríamos x cuadrado, que es 1 al cuadrado, 1, menos a. Vale, pues esto es lo que darían los dos límites. Y como queremos que sea continua, tenemos que forzar a que esos dos límites coincidan. Es decir, 1 más a tiene que dar lo mismo que 1 menos a. Vale, ¿y cuánto tiene que valer a para que eso se cumpla? Pues vamos a despejarlo. Paso el 1 para acá restando, paso el a al otro lado. A este lado me quedaría 0, al otro lado me queda menos 2a. Y por último, si pasamos el menos 2 dividiendo, tendríamos 0 igual a a. O sea que a vale 0. Pues ya está. A tiene que valer 0 para que sea continuo en 1. Bueno, y me diréis, vale, pero así coinciden los límites, pero ¿y lo de que coincida con f de a? Pues como está aquí incluido, ¿vale? X menores o iguales que 1, f de 1 también va a ser sustituir en esta rama, ¿vale? F de 1 va a ser lo mismo que hemos hecho aquí, sustituir en esta rama y me va a salir 1 más a, así que ya están coincidiendo también con f de a. Pues este es el último tipo de ejercicio.